pero muy buenas tardes para todos los radioescucha de la Radio Digital Católica. Soy Néstor Luis Osorio y durante el tiempo que dura el programa los invito a reflexionar con esto que hemos dado en llamar comentarios para pensar. Estimados oyentes, este programa busca despertar el pensamiento a partir de un relato, una poesía, una anécdota o la letra de una canción. Queremos compartir ideas, pensamientos, comentarios, para que nuestros radioescuchas tengan algo en qué pensar, un material de pensamiento, podríamos llamar así. ¿Por qué? Mire, porque el ser humano siempre está en la búsqueda de Dios. Lo llame como lo llame, lo busque por donde lo busque. ¿Mm? El ser humano busca a Dios. Ahora, buscar a Dios no es tan fácil, no es tan fácil. Se debe pensar bien cuando uno busca a Dios. Ojo, pero muy bien, porque si Dios se presenta, puede ocurrir que no sea lo que usted había querido para usted. Porque a veces queremos un Dios para nosotros solamente, ¿eh? Un Dios para mí, ¿eh? Un Dios para mí. ¿Y ese Dios para mí qué es? Bueno, mire, ese Dios para nosotros y que solamente nos cuide a nosotros y que solamente nos proteja a nosotros y nos conceda todas las cosas que pedimos a Dios. Mire, ese Dios, estoy seguro que no es Dios. Es decir, puede ocurrir que si se encuentra con Dios, no sea lo que usted quería. Para que esto funcione, desde los controles, Gabriel Osvaldo, ahora estamos no con Gabriel, pasa que recién estuvimos con Gabriel ahí y nos estuvimos abrazando, en fin, etcétera. Estamos con Juanma, el hincha de Boca, mire, Juan Manuel Guardia. Le va a hacer llegar el programa para que usted lo pueda escuchar de punta a punta. Bueno, Juanma, si nos mandan algún mensajito o algo, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Buenas tardes, Néstor. Sí, Buenas tardes. al 2615-893993. Muy bien, Juan Manuel. Ese es el Mira, teléfono de igual, RS. decilo Lo de repetimos nuevo. de vuelta. Sí, porque Sí, nunca señor. falta el que se olvidó el lápiz. Exacto. Nosotros- 2615-893993. Es la línea de comunicación para este programa y para todos los programas en la radio. Bueno, el programa de hoy lo hemos titulado Despierte, despierte, insista en ser un hombre nuevo. Despierte, insista en ser un hombre nuevo. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo creó varón y mujer. Y la imagen y la semejanza es justamente lo más grandioso que nos puede pasar, lo más grandioso. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón, mire, fíjese, Dios crea al hombre, varón, mujer, a su imagen y su semejanza. Y si Dios crea y ama, el hombre también puede crear y amar a imagen de ese ser que lo creó, a imagen de Dios. Porque
Mire, ¿sabe qué pasa? Dos cosas. La primera, Dios ama y en ese amor lo manifiesta en la creación que hace. Si usted lee la Biblia, dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Era bueno. Entonces, mire, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, nosotros estamos llamados a ser seres bondadosos. Nuestro varón y nuestra mujer. Varón, mujer. Llamados a ser buenos. Y bueno, y desde ese punto de vista, mi querido amigo, Dios es el que sale a buscarnos. Mire, este título de despierte, insista en ser un hombre nuevo, varón, mujer. Este título es porque deseamos reflexionar sobre una realidad, la de olvidarnos lo vivido en Cuaresma, en la Pascua y también en Pentecostés. Y repito, nos olvidamos lo vivido en Cuaresma, Pascua y Pentecostés. Es como si lo hubiéramos pasado muy lindo, pero que la fiesta terminó y ahora tenemos que vivir la realidad. ¿Cuál realidad? Si estábamos deseando despertar el hombre nuevo que surge en el mundo, ¿conoce ese canto de la resurrección del Señor? Dice, el hombre nuevo surge en el mundo, hay en las cosas un cambio profundo. Y quizás usted me diga, ¿qué cosa? ¿Qué cambiamos? No cambiamos nada. Así que bueno, desde ya le digo que lo mejor que podemos hacer es que recuperar la memoria, recuperarla, y no olvidarnos del hombre nuevo que prometimos vivir y que en una de esas desapareció de nuestra vida sin estrenarlo. Tuvimos quizás por un rato al hombre nuevo que estaba dispuesto a ser un fiel y hermoso cristiano, y de golpe y porrazo en 2 o 3 días nos olvidamos. Ya está, listo, desapareció de nuestra vida sin estrenarlo. ¿Habremos logrado eso de ser hombres nuevos, al menos por una tarde? Y entonces tendremos que esperar al próximo año, para que vivamos las mismas fiestas y celebraciones y sin haber cambiado nada, sin haber cambiado en nada. Así que mire, desde ya le digo, que lo que estamos también buscando es algo muy, pero muy simple. ¿Sabe qué es? Recuperar la memoria y no dejar para el año que viene lo que podemos hacer todavía hoy. Hombres nuevos. Mire, si tenemos que esperar al próximo año para que vivamos las mismas fiestas y celebraciones y nos olvidemos también después del hombre nuevo y vivamos como siempre vivimos, no es que sea un tiempo perdido, pero sí es un tiempo malogrado, porque prometimos una cosa y nos cambiamos o la perdimos o perdimos el objetivo, el ideal o el valor en poco tiempo. Seguimos con la misma fe de dormidos. Recuerda que estamos hablando en esto de estar despierto y estar dormidos.
seguimos con la misma fe de dormidos. Tal vez nos hayamos esforzado un poco yendo a misa, haciendo oración, dando una limosna, algunos alimentos. Otros quizá hicieron un retiro que les movió las bases, pero ¡shup! ¿Se acuerda ese? ¿Recuerda lo que significa? Siempre hay un pero. Pero ahora nos tiene loco el mundial de fútbol. Estamos viviendo a la vida de siempre esa en la cual dormimos. Dormimos soñando que volvemos a ser campeones, dormimos esperando que gane, y dormimos. Y a veces quedamos pegados frente al televisor y nos amargamos o nos alegramos. En fin, siempre hay un pero está el mundial, che. Una vida en la que dormimos y soñamos que somos buenos, que Dios nos ama y que es suficiente con ir a misa los domingos, y por supuesto ganar el mundial, para que Dios nos ame. Lo dejamos contento a Dios, que entonces para nosotros ya ahí Dios, ¿qué es? Es un viejito bueno que perdona los pecados y así de esta manera hemos vuelto a dormir y a conformarnos con el cristianismo y nuestra fe, y conformarnos con el cristiano que éramos y con esa fe que teníamos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si con eso, mire, voy a misa todos los domingos, hay otros que ni siquiera hay, pero no nos comparemos con los demás, dejémoslos. Nuestra reflexión de hoy se basará en un relato que pertenece al confucianismo. Confucio, un sabio chino, dejó una serie de relatos. Este relato ha sido modificado por un sacerdote de la Compañía de Jesús, allá lejos y hace tiempo. Y podríamos titularlos así entre comillas, El hombre que quería morir. El hombre que quería morir. Está ambientado en una sociedad y ciudad que es culta, rica y poderosa. Una sociedad que ha hecho una ciudad culta, rica y poderosa, pero de pobres y ricos, de ricos, muy ricos, y de pobres, muy pobres. Casi como nos pasa ahora, ¿vio? Y sí, mire, el ser humano todavía no ha inventado nada nuevo sobre ese tema. Mientras nos preparamos para leer, vamos a poner una musiquita de fondo que nos va a acompañar durante todo el relato. Escuche un minutito nada más, que ya empezamos con el relato de El hombre que quería morir.
Bueno, entonces el relato se llama El hombre que quería morir. Mire, si quiere, ni bien termine el relato y quiere hacer una pregunta o comentarlo o largar una idea, lo hace, ¿eh? Lo hace. Pero por favor, que sea 10 minutos antes de que termine el programa, porque a veces no nos alcanzan a llegar los mensajes y poderlos leer nosotros. Vamos entonces al relato. El camino era de tierra y el sol ya daba con cierta fuerza. Un jinete cabalgaba lentamente por el camino. No tenía apuro y la luz del sol daba sobre sus ojos molestándolo. El hombre que iba a caballo solo se arregló el sombrero y continuó andando. A la vuelta de un recodo lo vio. Estaba tirado a un lado con el rostro cubierto por un manto. El jinete se detuvo y lo llamó. «Hombre, ¿qué te ocurre?» El sujeto que se encontraba en el piso se quitó el manto y dijo: «Déjame, espero la muerte». «Eres demasiado joven para morir», dijo el jinete. «¿Cuál es la causa por la que quieres dejar este mundo?» El que estaba en el piso respondió: «Mis padres eran ricos y tuve una infancia feliz, llena de regalos y comodidades. No conocí ni el hambre ni el frío y estuve lleno de amigos. Pero ellos, mis padres, murieron y yo lo perdí todo. Ni amigos tengo. Por ello, espero morir. No como ni bebo. Quiero morir». El jinete le dijo: «Mira, aquí tienes una bolsa de monedas de oro. Tómala y empieza de nuevo. Yo volveré a pasar por este camino el próximo año. Espérame y cuéntame qué pasó contigo». Una bolsa de monedas cayó junto al joven y el joven le gritó: «No, no quiero el dinero, quiero morir». El jinete le sonrió y le dijo: «Vive, vive y toma la oportunidad de hacer algo con tu vida». El año pasó. El hombre volvió por el mismo camino polvoriento. Su caballo iba muy lento y se detuvo. El joven estaba en el mismo lugar y lloraba. «¿Por qué vistes esos harapos?», preguntó el jinete. El joven respondió: «Porque soy un tonto y hubiera sido mejor que estuviera muerto». «¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Qué ocurrió?». «Tomé dinero de la bolsa
y compré una casa, ropa, alimentos, y con el dinero restante traté de hacer negocios. Pero nunca había trabajado en ello y me engañaron, dijo el joven, y continuó diciendo: para no caer en la cárcel, tuve que vender la casa y hasta la ropa que me compré. Los alimentos se acabaron y volví acá y me tiré a morir aquí. No puedo devolverte el dinero. Perdón, pero vete, déjame morir. El jinete le dijo: no. La culpa seguramente es mía. Sí, la culpa es mía. Te dejé una bolsa con dinero. Ahora te dejaré 2. Sí, te dejo 2. No, por favor, no, gritó el joven. ¿Quién eres para hacer esto? Pero el jinete ya se había ido y desde allá gritaba: ¡nos vemos el año que viene! El joven se quedó mirando las bolsas repletas de monedas. A esa misma hora, pasado un año, el joven estaba en el piso, muy enojado y esperando la muerte. El jinete llegó, detuvo su caballo y le preguntó: ¿qué te ha pasado? Oye, dijo el joven, traté de no malgastar el dinero. Comí bien, pero sin lujos. Igual hice con la ropa, buena ropa, pero sin lujos. Contraté gente capaz y compré lana y telares para hacer una gran tienda y vender así los productos. También compré un arado y herramientas para labrar la tierra. Pero, de nuevo, no conozco cómo se hace el comercio de ropas, alfombras y telas. Y el que no conoce como yo, fácilmente me estafaron. Y tuve que pagar grandes sumas, para lo cual debí vender la tierra, las herramientas, todo, para pagar a los jueces que yo había buscado que hicieran justicia. Quería justicia, pero fue inútil, porque tampoco entiendo de leyes. Y no entiendo de leyes porque no sé leer ni escribir. Ya me diste 2 oportunidades y mucho dinero. Así es que, insisto, déjame morir. Por favor, déjame morir. La vida se hizo muy mala para mí. Joven, dijo el jinete, debes aprender muchas cosas y por fin veo que se ha dado cuenta. Se hizo un silencio entre los dos. El jinete lo miraba y la rabia ya se iba del joven. El jinete
fue hasta su caballo y regresó. Y le dijo: toma, 3 bolsas llenas de dinero. Has comenzado, querido joven, a despertar de esos sueños de grandeza, de enormes casas, ropa de lujo, alimento delicioso y grandes negocios. Pero no lo veas como fracaso y todo oscuro. Solo tiene que tomarlo como otra oportunidad de la vida. Otra oportunidad que la vida da. Solo hay que tomarla y volver a empezar. Y luego de sonreírle, el jinete se marchó diciendo con fuerte voz: nos veremos el siguiente año. El joven miró las bolsas con dinero, se puso de pie y se dijo: bueno, es otra oportunidad. Casi lo decía con pesar, pero dijo luego: debo pensar qué voy a hacer. Debo pensar. Miró en dirección a la ciudad y se encaminó, repitiendo para sí mismo: es otra oportunidad. Como queriéndose convencer. Miraba las bolsas con monedas y eso le decía que no era un sueño. Era otra oportunidad. El año pasó. Apenas había salido el sol cuando la figura de un hombre a caballo se aproximó al pequeño grupo de gente que estaba a la orilla del camino. Hombres, mujeres y niños estaban esperando la llegada del jinete. No eran muchos, eran unas pocas personas. El jinete llegó hasta allí y sonriendo dijo: ¡oh, qué lindo grupo de gente! Porque todos están sonriendo. El joven estaba de pie y sonreía. Señor, dijo, estoy muy agradecido por tu confianza. Este año he trabajado mucho. Lo primero que hice fue tomar clases con un maestro para conocer. Luego, también tomé clases para aprender a trabajar la tierra y construir. Aprendí entonces a leer y a escribir. Aprendí a leer libros. Y entonces busqué gente que no tenía nada
y les propuse que trabajáramos y levantáramos nuestras casas. Se formó un grupo grande y compartimos comida y trabajo. Los que más sabían del grupo aconsejaron que plantáramos algo que creciera rápido. Y así tendríamos 2 cosechas por año. Así lo hicimos. Ya levantamos algunas cosas y la primera cosecha. Justo, porque ya no quedaba dinero, pero tuvimos comida y vendimos lo que restaba. Por eso, hoy tengo esta sola moneda para devolverte. Y el joven abrió la mano y una moneda brilló en ella. Se acercó y se la dio al jinete. Y siguió diciendo: pero pensamos que el próximo año, cuando pases por acá, podremos devolverte más. Pienso que serán más monedas, que esta sola que hoy te damos. Cuando vengas el próximo año, seguro que habremos juntado para por lo menos devolver algo más que esta pobre moneda. ¡Oh, no!, dijo el jinete, que había bajado del caballo. Dejó el caballo atado en una piedra y se acercó al grupo. Los miró y dijo: me quedaré contigo para enseñarles sobre la oración y cómo dialogar con los dioses. Hablaremos sobre la justicia y el perdón. Hablaremos sobre el amor a los demás y la vida del espíritu. Y el jinete se convirtió en el maestro de la comunidad. Ya no volvió a andar a caballo. Una comunidad lo necesitaba. Aquí finaliza el relato. Un minutito para que piense. Bueno, vamos a comentar el relato. El relato está comentado
miren, muchas personas. Pero nosotros vamos a hacer nuestro propio comentario. Somos como el joven que está a la orilla del camino, esperando la muerte. Mire, parece mentira. Jóvenes que se suicidan, personas que viven mal, porque no tiene sentido la vida a veces para estas personas. No es fácil vivir, ¿eh? Se nos da una vida, pero la verdad que no es fácil vivir. Siempre encontramos cosas. Cuando no nos pasa una enfermedad, cuando vemos que seres queridos se van, a veces los problemas nos agobian, pasa un accidente y nos cambia la vida. Somos como el joven que está a la orilla y esperamos morir. ¿Mm? No quiere ver, este joven no quiere ver, se tapa la cara. La primera entrevista ahí él se había tapado la cara. No tiene amigos, él lo dice. Siente que todo el mundo trata de engañarlo, maltratarlo, destruirlo. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, pero nos pasa por tontos, porque muchas veces aspiramos a tener más cosas de las que tenemos, a vivir mejor de lo que vivimos. Es muy difícil esto, ¿eh? Es muy difícil. ¿Y sabe qué? Mire, uno podría decir lo siguiente: vivo como a mí me parece. Y ahí nos estaríamos convirtiendo en los egoístas más grandes. ¿Vio esa canción A mi manera? Es de un egocéntrico espantoso. A mi manera. Esa no es una canción cristiana. Es la de una persona egoísta, individualista, que solo mira y se mira a sí mismo. Y al último dice, bueno, yo lo hice todo a mi manera. ¿Pero era buena tu manera? Ah, no, a él no le interesa, le interesaba hacer las cosas a su manera. Y acá el joven, en la primera y en la segunda entrevista, le pasa lo mismo. Mire, la primera entrevista sería cuando el jinete lo encuentra y le deja una bolsa. La segunda entrevista, el joven está enojado y él le deja 2 bolsas. La tercera entrevista, ha hecho un esfuerzo pero claro, el esfuerzo que hace, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe nada, el pobre, y así es como lo van engañando. Y entonces ahí le dejan 3 bolsas. Y en esa tercera vez podríamos decir que el joven despierta. En fin, Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Él es el que nos da la vida y desea que la veamos como un tesoro. Siempre habrá una oportunidad. Siempre habrá una oportunidad. Por eso el jinete le dejaba una bolsa con oro, y luego 2 bolsas con oro y 3 bolsas con oro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a la vida la veamos como un tesoro, que siempre habrá una oportunidad. Ojo, pero no siempre esa oportunidad será como nosotros queramos que sea.
Porque muchas veces nosotros buscamos una oportunidad, sí, pero buscamos la oportunidad que tiene que tener estas características. Primero, tengo que esto, y empezamos a poner un montón de cláusulas. Y a veces eso no lo vamos a conseguir nunca. Una oportunidad. Ocurre que muchas veces la oportunidad no es lo que nosotros pensábamos o lo que nosotros queríamos. Ahí está la cuestión. La oportunidad exige cosas. Una oportunidad exige conocer, aprender, construir, trabajar y compartir para descubrir que tenemos una oportunidad. No buscamos, ya la tenemos. Fíjese, es lo que hizo el joven. Buscó que alguien le enseñara para conocer y aprendió. Y luego construyó. Todo eso fue trabajar. Y al último se buscó otros tan desgraciados como él para compartir. No fue a tratar de acomodarse en alguna cosa y decir, mire toda la guita que tengo. No, así le fue cuando actuó de esa manera. Porque él no sabía, no sabía. Y al no saber, el que no sabe no se puede defender. Pero lo peor es cuando uno no sabe porque no. ¿Se acuerda en el programa pasado hablábamos de una cantidad enorme de jóvenes que hoy llamamos la generación de cristal? Y ahí tiene usted a este joven tirado con la cara tapada, casi como símbolo de esa generación de cristal. Una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas. ¿Qué tuvo que hacer el joven? Pensar. Dice, el joven miró las bolsas con dinero, se puso de pie y se dijo, bueno, es otra oportunidad. Debo pensar qué voy a hacer. Miró en dirección a la ciudad y se encaminó repitiendo para sí mismo, es otra oportunidad. Y mire, ahí tiene usted lo que genialmente podríamos decir, el joven ha despertado y lo primero que hace es pensar qué va a hacer. Y dijo, bueno, tomé clases con un maestro para conocer, luego tomé clases para aprender a trabajar la tierra y construir. Se preparó. Aprender, conocer, construir, trabajar y compartir. ¿Recuerda esa parábola del hijo pródigo, del hijo y del padre que perdona? La recuerda, ¿verdad? El hijo despierta, se mira, y en la parábola el hijo dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y este otro joven
Se levanta, mira la ciudad y camina en dirección a la ciudad pensando. Se dice a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Otra oportunidad. Y el que acepta una oportunidad no desea morir. El que acepta una oportunidad está dispuesto. Pero miren, muchas veces también muchas personas consiguieron una oportunidad. Y ahora Shub, ¿se acuerda de eso? Pero no tuvieron la constancia de mantenerse y sacar adelante esa oportunidad que tenía. En fin, es decir, muchas veces hemos tenido una oportunidad y que no la vimos como tal, hasta que luego la descubrimos y entonces la terminamos por aprovechar, pero también entonces la dejamos y entonces perdemos mucho al dejar una oportunidad y ganamos mucho cuando aprovechamos una oportunidad. ¿Y por qué alguien querría dejar una oportunidad? Mire que el joven le dice, lo primero que hice fue tomar clases con un maestro. Se buscó un maestro para conocer. Y luego también tomé clases para aprender a trabajar la tierra y construir. Busqué gente que no tenía nada. Sí, se metió todo en un laburo. Y el tipo podría haber dicho, ahí bueno, los pongo esto a trabajar para mí y ya está. Pero entonces hubiera sido un esclavista que se aprovechaba de un puñado de gente que como él estaban necesitados. Y él, buscando tener una oportunidad, se convirtió en una oportunidad para toda esa gente. ¿Se da cuenta del relato? Lo bonito que es el relato. Porque el joven que quería morir se convierte en una oportunidad para un grupo de gente. Pero ¿por qué alguien querría dejar una oportunidad? Mire, muchos dejaron la oportunidad por ser conformistas. Bueno, yo ya está, me conformo con esto. Hasta acá llegué, estoy bien. Tengo para esto, tengo para aquello, ya está. Y eso es malo. Es malo porque el conformismo no solamente no ayuda, nos transforma en esclavos. Mucha gente, y esto se convirtió en esclava porque recibía una ayuda del gobierno. ¿Se acuerda toda esa gente que decía, mire, yo no puedo trabajar porque si no voy a perder el subsidio que me da el gobierno? Y al no trabajar, se convertía en esclavo del gobierno. Porque si no recibía ese subsidio, ¿con qué iba a vivir? Pero hubieron otras personas. Recuerdo que en la radio, en una oportunidad, una señora que vendía pasteles, que vendía un montón de cositas por allí, aprovechó que la estaban entrevistando en la radio y yo vendo pasteles, hago empanada, y mucha gente la quiso ayudar. Y parece que sacó el negocio adelante, ¿eh?
Eso es aprender, tomar una oportunidad. Y dijo, necesito más gente para trabajar. Aquel que toma una oportunidad puede transformarse en una oportunidad para los demás. Nosotros los docentes, yo soy docente, fuimos a la universidad y tomamos la oportunidad y nos recibimos y fuimos a trabajar a las aulas y nos convertimos en la oportunidad que tuvieron muchos de nuestros alumnos para conocer, aprender, para construir, para compartir. Un colegio siempre puede llegar a ser el mejor de los ambientes para compartir. Lamentablemente, más que compartir, en algunos lugares se transforma en un campo de batalla, donde hasta se golpean. Eso no es una oportunidad. Eso es la destrucción de la oportunidad. Y entonces, algunos no la terminaron de aprovechar por conformistas, otros la destruyen. La destruyen a la oportunidad. Y el conformista piensa, bueno, ya está, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué me voy a estar haciendo mala sangre si con esto vivo bien? Ya estoy. ¿Para qué más? Y también, por miedo a perder lo conseguido hasta ese momento, más de un conformista dice, no la veo claro, así que y así, ¿se acuerda cómo se llamaba el cuento? El joven que quería morir. No solamente encontró vida, encontró gente, encontró conocimiento, encontró un gran maestro, y esto se lo leo, un gran maestro que decía, oh no, me quedaré contigo. Y dice, me voy a quedar para enseñarles sobre la oración y cómo dialogar con los dioses, sobre la justicia y el perdón, sobre el amor a los demás y la vida del espíritu. Es otra religión, pero díganme si no habían encontrado ellos también un Mesías que tuvo paciencia 1, 2, 3 años. Y qué casualidad, ¿no? Jesucristo con solo 3 años por acá, por la tierra, porque son 3 las Pascuas, puede haber una cuarta en el Evangelio, pero son seguramente 3 Pascuas, y 3 Pascuas significa 3 años que Jesús estuvo con sus apóstoles y fundó su iglesia. Está escuchando Claro de Luna de Claude Debussy. Esta es una música especial y dejo que escuchen un poquito para que se quede un clima de reflexión, para que creamos, mejor dicho, armemos, gestemos un clima de reflexión. Querido oyente, soy Néstor Luis Osorio y el programa de hoy se ha terminado.